Buenos días. Hoy voy a presentar la línea del tiempo. Empezaremos con la literatura china. Empezaremos con la lengua y la escritura china. Bien, como sabemos, el chino habla muchos dialectos principales y ellos al escribir no escriben letras normales como nosotras, como A, B, C. Ellos usan símbolos y sonidos. ¿Cuáles son sus características generales? Pues las características generales de China es de que la agricultura construyó la base del pueblo chino y la economía. Vamos a conocer sobre los 5 libros canónicos. ¿Cuáles son esos? Uno es libro de las mutaciones, otro libros históricos o documentos, otro libro canción, otro notas sobre las bases y otro los anales se promueve. El chino o libro de las mutaciones. Bien, pues se conoce que recoge la sabiduría desde la antigua mítica, elaboró el pensamiento chino. Las principales corrientes del pensamiento. Wang Wei, poeta y pintor chino, fue considerado uno de los grandes maestros en verso lírico con la dinastía Tang. Y también está el cuento, igual que otras corrientes principales, pero son las más importantes. Cuento. En general, los cuentos chinos contienen su enseñanza de la naturalidad humana. Empezaremos con el tema indio. Las características generales. La tradición india de la cultura Johnny Cash se encuentra el pensamiento presocrático que floreció en la geonía. Pensamiento y religión. Pues se conoce que el pensamiento indio es el más antiguo del mundo, pues se calcula que tiene más o menos 5000 años. El brahmanismo. ¿Qué es el brahmanismo? Fue creado a dar aspecto a la vida, a entender sobre lo que tienen que hacer alrededor. Depende de tus acciones, y esto hace que tu reencarnación te lo pague en diferentes cuerpos. El brahmanismo es cuando pagas las consecuencias, lo que tú hiciste será en esta vida o en la otra, reencarnando en un cuerpo de animal o de un ser humano. La literatura védica está formado por el conjunto de textos religiosos a la India, compuestos el sánscrito ariático que formó el cañón o cuerpo de la religión védica brahmanista. ¿Cuáles son las características generales? Bueno, en la Biblia aparece por primera vez una conciencia clara del origen del hombre. Crean la nación de Dios único y del pecado. Suponen eran el pueblo elegido por Dios, por lo que están obligados a seguir su mandato. ¿Cuál es la importancia del pueblo de género, su desarrollo religioso? Que el sufrimiento era purificado por los mensajeros de Dios y llevaba a todo el mundo la nueva salvación y rendición. Las características de la literatura hebrea es que Biblia significa libros. Esos libros están conformados por 72 y están divididos en 2 grupos, el Antiguo y el Nuevo Testamento. La Biblia del Antiguo Testamento se divide en 46 libros, mayormente escritos en hebreo y algunos para el arameo. El Nuevo Testamento está escrito en griego y anexado en la época. El Evangelio significa significado buena o nueva, y el cristianismo no se asocia con un pueblo determinado, se proclama religión de la humanidad. ¿Cuáles son los libros didactados? De San Pedro, San Juan, de Santiago y San Judas. Bien, esos libros
San Pedro son 2 epístolas, San Juan 3 epístolas, Santiago 1 epístola y San Judas 1 epístola. ¿Cuáles son los libros proféticos? Bueno, en el Apocalipsis de San Juan significa revelación, por lo que está designado en el género literario. Dejó al lado al presidente para hablar de lo que pasaron, utilizaron alegorías, visiones imaginarias y al triunfo de Jesucristo. Hablaremos sobre la literatura griega. ¿Cuáles son las características generales? Bueno, nos lleva una forma organizada a un sistema que nos enseña sobre la filosofía y la medicina. Mito. Hubo historia y ahora se mezcló con un mito, se contaba de generación en generación. Ahora eran conocidos como héroes legendarios en Dios que se tienen nuestras características. Bueno, están diciendo que el mito va cambiando, es lo que se dice más lo que no es de todo verdad. La concepción griega de cosmos. La calificación de los géneros de la ética del género lírico y del género dramático es el significado de Edipo Rey, que también son clases o escrito con elementos y características a no obstructura. ¿Cuál es la poesía épica? Se lleva los elementos y rama y tiene que ver con la calificación del idioma, hechos históricos y se consideran como novelas. La Liasa. La Liasa es un poema retileño, conserva un tema heroico. La Odisea se ocupa sobre la paz y se ordenó a la rutina de la paz de la epopeya. Acaba la guerra de Troya con el caballo de madera, en lo que los troyanos ocultaron dentro para atacar y terminar la guerra. Aquí nos está diciendo que en la guerra de Troya los troyanos construyeron un caballo enorme de madera vacío para que ellos pudieran entrar a la guarida de sus enemigos y poder finalmente vencerlos. La Odisea. Se manejan temas militares. La poesía adquiere un tono más íntimo y personal. Surge en la Aristorcia que separa donde los poetas hablan de sí mismos. ¿Cuál es la poesía coral? Son las celebraciones en donde interpretas con foros. Todo era para alabar a los dioses. La introducción del drama, generalmente las representaciones sencillas con cuantos bailes y los realizaban los sátiros, que con mitad cabra y mitad humano eran cantados por el coro y se realizaba en drama. La poeta dramática. Representado en un foro, está limitado el escenario y hay historias contadas en uno mismo, principales subgenerales: tragedia, comedia, drama, satírico, etc. El poeta lírico. Para ser cantada surge de manera social y personal. Representantes: Safo, Anacreonte, Píndaro. El tepis. El primero se convierte, dirigimos en la introducción de un autor que intelectúa con el coro y que al cambiar de máscara cambia de personaje. La comedia. La comedia habla sobre los representantes de la comedia es Bicornio, Gratino, Grates, Eupoli y Arisfanes. Ahora sí, ¿qué es la comedia? La palabra comedia viene del cosmos, que significa aldean, cantores, grupos, nombres de griegos. La tragedia es el género más puro, acción extraordinario, más que puro, perfecto, ya que tiene tragedia y dramática, según Aristóteles, estructura externa, parados, episodios, canto de coro, éxodo. Ahora empezamos con la literatura romana. Literatura romana es el origen romano que trata sobre los hijos de Marte y para salvarlos los habita un río después que fueron secuestrados. En la característica de la literatura, antes de la conquista de la Magna Grecia se ha encontrado algunos himnos religiosos, poemas de tratado profano. Las características generales. Una de las características generales es de las lenguas oficiales de la igualdad y la ciencia determinada en la Edad Media, pues tiene la inclinación de la vida sobre derecho y judío.
El teatro. El teatro tiene 3 elementos: comedia, payeta y togota. Tragedia. Solo se conservan algunos fragmentos, igual que la comedia se divide en 2 clases: el pretexta y el cosormate. La prosa. Política y de lucha en el exterior. En este tiempo también se genera gran cantidad de literatura, representantes Julio César Cicerón. Las sátiras. Es el origen cuando se construyen juegos escénicos al lado de los que tenían lugar en el circo, donde distintas mímicas acompañadas de las flautas. La poesía está dividida en 2 partes, que es la épica y lírica. Hablaremos ahora sobre literatura medieval. Las características generales es que la cultura grecolatina se olvidan de todo. La Iglesia rescata cosas de la agricultura. El surgimiento de la poesía adquiere el poder del rey y un pulso literal: poesía épica y poesía provisional. En las características de la literatura son textos orales escritos por monjes y libros enormes hechos eran obras de arte. Los libros que realizaban los monjes eran demasiado grandes, igual que de largos y gruesos. Eran obras de arte, algo maravilloso. Los juglares y los trovadores. Los juglares son los que cuentan historias que no fueron escritos por ellos, y los trovadores cuentan historias, pero al igual les gusta decir su misma poesía. La poesía épica medieval es un pueblo. Anónimos y colectivos son parte de la poesía tradicional. Oyentes y no lectores, se dicen que los fundadores eran parte de un pueblo. Cantores de gesta. Hechos relatan historias y son parte de la financiera Europa. Y por último veremos sobre los cantares de Roldán. Se agregaron los 3 ciclos: Carol Magno de origen y el mayor. El poeta lírica su carácter diferente a la epía, tierras fértiles hasta que un día yo solo quiero ser para los niños. Amor cortés. Viene de la mujer absolutamente todo. El amor cortés trata de que el hombre siempre es atento contra la mujer. El hombre le da todo. La mujer no pone absolutamente nada de su parte. Y sí, la mujer puede trabajar, pero si ella trabaja sería para ella misma. La épica Georgimanía. Poeta mío, Cid, publicado desde el 220 figuras en sí. De ser esposa realicemos algo muy importante. Y bueno, y este es el fin de la línea del tiempo. Gracias.